Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Se acerca el fin de semana y como siempre tenemos que hablar con Mar de Territorio Queler. Amigo, ¿qué tal estás? Hola Adrián, muy buenas. Lo primero, bueno, después de una semana europea, entiendo que este fin de semana es complicado para los equipos que tienen partido entre semana. Pues sí, eso es donde nos vamos a centrar en las dos apuestas de esta semana. Que si me permites, antes de pasar a ellas, ¿Sí? quería comentar una noticia mala, y es que la semana pasada, creo que llevas más o menos 6 meses aquí en las apuestas del futbolín, y por primera vez en el mes que llevas tú, las dos apuestas que dejé fueron rojas. Entonces, es una noticia mala, pero a la vez es buena, porque quiere decir que es noticia. Es cierto, ¿No? es cierto. Entonces, Mira, fíjate, no me acordaba porque eran el más de 2,5 goles en el partido de la Real Sociedad Levante y en el de Girona Villarreal. Exacto, y te lo digo porque digo, todas las semanas, además de la gran cantidad de aciertos, pues siempre que se dio que si una semana había un rojo, el otro era verde. Bueno, pues por primera vez en 6 meses ha ocurrido y digo, pues bueno, es una mala noticia, pero es bueno que sea noticia. No quiere decir que la temporada está siendo realmente aquí buena en las apuestas del futbolín. Y esta semana, pues sí, muy, muy centrada en esos partidos europeos, porque este año además, bueno, ya pasó el año pasado con este nuevo formato, todas las eliminatorias se juegan en un periodo de una semana, entonces eso influye muchísimo en el partido del fin de semana. Perfecto, pues vamos con ello. Vale, pues el primero de ellos es el Sevilla Atlético de Madrid, y voy a ir con Sevilla o empate, que está ahora mismo sobre 1,70 a la hora que estamos grabando. El límite está en 1,65, 1,70 para entrar. Ha estado muchísimo mejor, por encima de 1,90, que ya era para stake alto, pero bueno, ahora mismo esta semana, que es cuando grabamos justo días antes de que se dispute el partido, pues la dejamos a esta cuota. Y es que aquí el Atlético de Madrid, este partido, siendo sinceros y hablando de un poco de manera coloquial, le estorba. Y le estorba porque tiene ahora mismo los partidos más importantes de su temporada. Juega contra el Barça miércoles, juega contra Barça martes y juega sábado en la final de la Copa del Rey. Entonces, este partido aquí entre medias, llevándole 12 puntos al quinto clasificado, no le interesa ni lo más mínimo. Yo creo que aquí Simeone, si pudiera, sacaría al equipo cadete y que no se le lesionara a nadie, es la prioridad. Es cierto que el Atlético, en comparación con el Madrid o con el Barça, nota menos la diferencia de titulares a suplentes. Creo que está más nivelado ahí el nivel, pero aún así se tiene que notar la necesidad de un Sevilla que se ha metido en problemas, que incluso hace un mes hablábamos de que podía ir hacia Europa, pues se ha metido en problemas. Incluso si gana el Elche su partido frente al Valencia por la tarde, el Sevilla iniciaría su partido contra el Atlético de Madrid descenso. Entonces, bueno, yo he llegado a estas últimas jornadas por mi experiencia como tipster tras tantos años, e incluso a nivel más amateur, para mí los equipos que tienen necesidad, ese punch se nota, y creo que aquí el Sevilla tiene que mínimo rascar un empate en casa contra el Atlético, contra un Atlético que no tiene prioridad ninguna en este partido. Pues la verdad que es muy interesante, y además el inicio de Luis García Plaza no fue el idóneo en Oviedo, así vamos a ver su segundo partido si tiene más opciones de rascar, como tú bien dices, una victoria o un empate que nos serviría para hacer verde. El otro partido en el que has pensado, ¿cuál sería? Pues el otro es el Mallorca Rayo del domingo, y de nuevo vamos a ir en contra del equipo europeo, y en este caso nos quedamos con Mallorca de Neve a cuota 1,90. Muy interesante porque además el Mallorca viene de victoria frente al Real Madrid.
Sí, no solo viene de victoria frente al Madrid, también ganó el anterior partido en casa frente al Español. En casa el Mallorca, pese a llevar toda la temporada abajo, ha ganado 7 partidos, ha empatado 4, 25 puntos en casa, solo 4 derrotas y fueron contra equipos buenos, es decir, Real Sociedad, Betis, Barça. Es decir, es un equipo que en casa es súper fiable y se enfrenta a un Rayo que yo sigo sin entender porque tiene estas cuotas fuera de casa cuando es uno de los peores locales de la categoría. Empezó bien la liga fuera de casa, pero es que desde entonces es un auténtico desastre. Sus partidos fuera de casa son resultados malos, uno tras otro. Ya en semanas anteriores fuimos en contra de ellos fuera de casa, como en Elche, como en Sevilla. No comprendo por qué le ponen estas cuotas fuera de casa. No sé si más allá de que es un equipo que juega en Europa, pues le tienen estima las bookies y el propio mercado. Y después hay un factor fundamental. Está en medio de una de las semanas más importantes de la historia del Rayo Vallecano. Se están jugando en meterse en unas semis europeas. Es decir, es una semana crucial para ellos, tienen un pequeño colchón sobre el descenso y por lo tanto aquí el partido totalmente prioritario para el Mallorca y siendo local, tal y como es el Mallorca de local y tal y como es el Rayo de visitante, creo que todo el valor está del lado de lo de Martín de Michelis. Pues muy de acuerdo, la verdad, y muy buena lectura por estos dos partidos, como hemos dicho al principio, condicionados por esos encuentros entre semana que tienen equipos europeos como es el Atlético de Madrid y como es el Rayo Vallecano, que están en nuestros picks. Marc, veremos a ver si podemos revertir esa situación. Noticia, como tú bien has dicho, el fin de semana anterior y ponernos con dos verdes este fin de semana. Un abrazo, amigo. Perfecto, Adrián. Hasta la semana. Un abrazo grande. Una semana más, siempre es un placer saludar a Samu Puello de Pensa Apuestas. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, Adrián, el placer es mío. Hay que hablar de lo que toca este fin de semana, que hay mucha tela que cortar, complicado siempre, pero con todos los partidos que tenemos entre semana todavía diría que más. Así que, ¿qué nos tienes preparados? Pues bueno, semana post-Champions y volvemos al formato habitual en las apuestas del futbolín, que es el de dejar un par de recomendaciones. La semana pasada fuimos con una fanbet que se nos escapó en el último partido con ese empate del Tenerife que pinchó ante el Cacereño. Si alguien la siguió, se pudo cubrir porque al final era una cuota prácticamente 5 y el X2 del Cacereño pues se pagaba por encima de 3 y el que no, pues bueno, se quedó ahí con la miel en los labios, pero como mínimo pues nos permitió llegar hasta el final con vida. Y así que esta semana dejamos atrás la fanbet y vamos con esas dos recos. Una será de Primera División y la otra de Segunda Federación. Empecemos con la de Primera. Pues vamos con la de Primera, que es la siguiente. Por un lado vamos a ir con la victoria del Real Madrid y por el otro con el Mallorca más 3,5 o lo que es lo mismo, el 1X del Mallorca, ¿no? La victoria o el empate del conjunto bermellón. Y vamos a empezar hablando de un Real Madrid que, bueno, poco hay que explicar que la gente no sepa, ¿no? Ahora mismo está nada más y nada menos que a 7 puntos del Barça en Liga. Uh-huh. Quedando 8 jornadas, no queda demasiado y, bueno, no depende de sí mismo el Madrid, pero como mínimo lo que tiene que hacer es intentar llegar al Clásico con vida y eso quiere decir que bueno, mantener esa distancia de 7 puntos o preferiblemente recortarla un poco. Y para recortarla o para mantenerla, una premisa indispensable es que gane sus partidos y más como local. Viene de un pinchazo estrepitoso en Mallorca, en un partido que encima no jugó bien, la verdad, pero empató en los minutos finales y cuando parecía que conseguiría un punto o quizá llegaría la remontada épica en los minutos finales, pues llegó ese 2-1 de Muriqui que le hizo irse de vacío a los de Arbeloa, que bueno, entre la derrota en Liga y la derrota en Champions ante el Bayern, pues le ha dejado bastante tocado. El Madrid es verdad que tiene que intentar la remontada en Múnich, uh-huh, pero lo que tengo muy claro es que tiene que poner los 5 sentidos en la Liga. No puede ser que deje escapar la victoria ante el Girona y que luego vaya a Múnich y empate o pierda, caiga eliminado y se ve a 10 puntos del Barça y eliminado en la Copa y la Champions. Así que ante el Girona creo que es una final
Un Girona que, bueno, es verdad que ha mejorado los últimos partidos, pero que fuera de casa sigue sin dar con la tecla y sin encontrar su mejor versión. Así que yo creo que, bueno, en esa primera parte de la combinada, el Madrid debería ganar ante el Girona de Michel. La verdad que lo primero del Madrid es centrarse en recordar esos 4 puntos, a ponerse, mejor dicho, a 4 puntos, y luego ya veremos a ver qué sucede en Champions. La otra parte de la combinada, me has dicho, el Mallorca. Sí, el 1X del Mallorca, que, bueno, precisamente hablábamos de ellos en su victoria ante el Real Madrid, una victoria tan importante como inesperada, porque la verdad es que el Mallorca estaba en puestos de descenso. Si no hubiese ganado, seguiría en puestos de descenso, así que esos 3 puntos le vienen, vamos, bien, ¿no? Lo siguiente, porque son de esas victorias que no cuentas con ellas. Evidentemente todos los equipos salen a ganar en cualquier partido, pero bueno, hay derrotas que, por así decirlo, esperadas, y ante el Madrid pues podría ser uno de esos partidos, pero consigue los 3 puntos y ahora tiene que refrendar ese buen momento ante el Rayo. Y el motivo principal de este pick, en el que vamos a ir con la victoria o el empate del Mallorca, es un poco layear o ir en contra del Rayo. El Mallorca es verdad que en casa ha ganado sus últimos 2 partidos, el último, ya lo hemos dicho, ante el Real Madrid, el anterior ante el Español, y el Rayo viene entre competición europea. Jugará ante el AEK de Atenas en la ida, sí, de la Conference, y la semana que viene pues tendrá el partido de vuelta, así que este partido le cae un poco mal, por así decirlo, al Rayo, entre las 2 eliminatorias, entre la ida y la vuelta de los cuartos de final. Así que yo creo que ante el Mallorca no va a poner toda la carne en el asador. De hecho, el Rayo, con la victoria el otro día ante el Elche, con esa expulsión a Vigas en la primera media hora, pues ha puesto un poco tierra de por medio respecto a los puestos de descenso. No está salvado ni mucho menos. Yo sigo pensando que el Rayo puede tener problemas, porque es cierto que tiene 35 puntos, está 6 por encima del descenso, pero bueno, si pierden Mallorca, si el Elche o el Levante consiguen rascar algo, pues se podría apretar todo un poquito más. Y el Rayo es un equipo que le está costando muchísimo ver puerta. Solo ha marcado 29 goles en los 30 partidos que ha disputado. Eso quiere decir que su media realizadora no llega al gol por partido, y fuera de casa pues tan solo ha sido capaz de marcar 13 goles. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el motivo principal para entrar en contra del Rayo es el hecho de que vaya a jugar competición europea, y bueno, fuera de casa realmente está muy mal. Creo que desde que le ganó 0-3 al Levante allá por el mes de octubre del 25, creo que en Liga no ha vuelto a ganar fuera de casa. Así que con todos estos condicionantes me sorprendería bastante ver al conjunto de la franja llevarse los 3 puntos de Mallorca. Pues ahí tenemos la combinada de primera, y el segundo pick me has dicho que nos tenemos que ir a segunda RFF. Sí, vamos a ir al grupo quinto de la segunda federación, y en este caso, pues bueno, cuando algo funciona no hay que tocarlo, o eso dicen. Y a nosotros los overs de goles nos están yendo muy bien, sí, y concretamente los overs de goles en partidos entre filiales realmente nos están funcionando de maravilla. Así que vamos a seguir con ello y vamos a ir con el más de 2,5 goles en el partido que disputarán el Tenerife B y el Elche Licitano, que son los filiales del Club Deportivo Tenerife y del Elche. La verdad es que bueno, estadísticamente son equipos de goles. El Tenerife B ha superado la línea en 21 de los 30 partidos que ha disputado. El Elche no tanto. El Elche no tanto, tiene 14 overs, en 30 partidos, pero es un equipo que marca mucho y encaja mucho. Ha marcado 47 goles y ha encajado 47. Lo comentábamos la semana pasada, porque es un equipo que tiene una media de 3,1 goles por partido, pero que si nos quedamos solo con la cifra de overs totales, pues veremos que tampoco es una maravilla. Pero eso es que ante los equipos que han sido muy de over, pues no han marcado goles, pero ante rivales que se exponen más,
los partidos del Elche han sido de muchísimos goles. De hecho, la tendencia del conjunto alicantino es claramente de overs. En sus últimos partidos ha quedado 2-1, 0-2, 2-3, 2-1, 2-2, 2-0, 3-2, 2-5. Es decir, está habiendo muchos goles, está marcando mucho, está encajando mucho y va a jugar ante el equipo con más overs de la categoría. Así que, teniendo en cuenta cómo juega el Elche y el equipo al que se va a enfrentar, yo creo que siempre y cuando nos encontremos la cuota por encima de 1,60, el más de 2,5 goles me parece un pronóstico realmente interesante. Pues analizado queda con esos dos picks, con esa combinada de primera división y con este pick de segunda división con los goles. Samu, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Perfecto, Adrián. Un abrazo. Del fin de semana y teníamos que hablar como siempre con Jonas, tu amigo. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Adrián. Un fin de semana que viene cargadito de buen fútbol, de liga. Recordemos que hemos dicho mucho que estamos pendientes de todo lo que sucede entre semana, de que la semana que viene será decisiva para todos los equipos que juegan Europa, que recordemos que son 6 de nuestra liga, tanto los 3 de Champions como los 2 de UEFA Europa League y el Rayo en Conference. Pero recordemos que el fin de semana siguiente, en este caso, tenemos final de Copa del Rey y habrá jornada intersemanal la siguiente semana, así que prácticamente los días de descanso, si es algún día, será el lunes. Así que tenemos muchísimo fútbol y empieza con una dinámica para todos los equipos de liga esta misma semana, que hay muchos que se juegan mucho y no sé por dónde vas a tirar, no sé dónde tienes el foco puesto este fin de semana, John. Sí, pues bueno, como dices, ya esto es un no parar, porque bueno, ya tenemos a la vuelta de la esquina la vuelta de los cuartos de final, los partidos ya no decisivos. Ya no hay parón, jornadas, como dices, de liga entre semana, últimas, pues eso, 7, 8 jornadas de liga donde se va a decidir todo. Y bueno, para esta jornada me llamó mucho la atención las cuotas y me llama mucho la atención el partido, el derbi de Barcelona entre Barça y Español. Digo que me llama mucho la atención las cuotas porque la cuota del Barça es excesivamente baja para los condicionantes del partido. Es verdad que el Barça es bastante favorito en casa, ¿no? Contra el Español, pero me quise fijar un poco en los handicaps asiáticos largos, positivos, en este caso a favor del Español, ¿vale? Y es que, pues, bueno, el +2, el Español más 2,5 goles handicap asiático, yo creo que es muy combinable por tirar por ahí, porque prevé un partido que el Barça le viene muy mal porque le pilla justo en medio de la eliminatoria con el Atleti. El martes hay que recordar que es la vuelta en el Metropolitano. Viene castigado físicamente también el Barça, se espera rotación. El Español lleva todo el año sin ganar, todo el año 2026, y seguramente que toda la semana Manolo trabajó mucho para romper esa racha, y qué mejor manera que en el Camp Nou, aunque será muy difícil. Pero bueno, no espero una goleada del Barça. Lo dicho, espero un partido duro, que el Barça pues acuse el cansancio, vaya a haber rotaciones también. Y yo creo que ahí, prevé un partido que el Barça no golee, y las opciones de los handicaps largos del Español me parecen muy, muy combinables, la verdad. Preguntarte, lo primero, respecto a lo que, claro, transcurre toda la semana, tanto esta como la que viene, partido de vital importancia y que seguramente marque la temporada para el FC Barcelona, que son esos cuartos de Champions. Pero sí que es verdad que con esa diferencia de 7 goles, ¿crees que también, no sé si puede entrar un poquito? Además, el Madrid juega el viernes, que vamos a ver lo que sucede, porque viendo con el Madrid no se sabe todo lo que puede pasar, pero la realidad es que puede existir, a pesar de ser un derbi, además jugando en casa, que el Barça siempre se siente superior en su casa mucho más que fuera, un exceso de relajación quizás en este caso, y con la importancia que has dicho tú del Español, de que no ha ganado en 2026 y ellos el derbi se lo van a tomar muy muy en serio. Creo que esa falta de relajación, o ese exceso que puede haber de relajación, mejor dicho, y esa falta de intensidad el fin de semana, viendo la importancia entre semana, también puede afectar al Barça en general.
Sí, es otro de los condicionantes. El haber ganado el fin de semana pasado y haber perdido el Madrid hace que tenga esos 7 puntos al iniciarse la jornada, que es verdad que si gana el Madrid, que es muy favorito en casa con el Girona, serían 4, pero no sería un drama, ¿no?, de cara a la Liga, porque bueno, el Barça, aunque tropezase y empatase, pues tendría todavía 5 puntos, ¿no? Entonces sí puede haber cierta relajación, o más que relajación, pues enfocar la mira en la vuelta, ¿no?, de Champions. Con la Liga, pues muy avanzada ya con esos resultados de la semana pasada. Espero también que el Barça, pues eso, haga más rotaciones, un español, como digo, que va a ir con el cuchillo entre los dientes, un equipo, el de Manolo, que suele ser competitivo, aunque le está costando ganar en este año 2026, pero no está compitiendo mal, y va a poner las cosas difíciles, va a defender con las líneas muy juntas, va a hacer un partido trabado, va a intentar aprovechar los espacios, y lo dicho, el handicap, para mí, el handicap asiático 2 más 2.0 del español, que estaba hoy por encima de un 80, o más 2.5, que lo podemos encontrar en Winamax a una cuota más baja, pero para mí combinable es muy apetecible, porque aún perdiendo por 2 se ganaría, ¿vale?, el español. Uh-huh. Y como digo, no espero una goleada de escándalo del Barça, porque incluso aunque vaya 2-0, tendrá que también economizar esfuerzos de cara a esa cita clave, que es esa vuelta en el Metropolitano, y seguir con vida en Champions. Sí, señor, interesante. Para acabar, John, te quiero preguntar por la imagen del español. Como tú bien has dicho, no ha ganado en 2026, es favorito el Barça para este partido. 38 puntos, ahora mismo a 9 del descenso, que ocupa ahora mismo el Elche. ¿Crees, o no sé si tiene algún porcentaje de peligrar y ir a esos puestos de descenso en algún momento el español? Porque ya la gente es muy trágica en este caso, pero la verdad que la dinámica es completamente negativa. Sí, yo creo que no. Yo realmente con 38 puntos y viendo los que están por debajo y cómo les cuesta hacer puntos y tal, equipos con muchos problemas como el Sevilla, equipos que están metidos ahí desde el principio de temporada como Mallorca y Alavés, no creo que le den caza. El español con una victoria yo creo que ya sería prácticamente matemático, además, con 41 puntos no creo que tenga problemas. Y aparte yo creo que el español ahora está pagando un poco la buena suerte que tuvo de inicio de temporada hasta diciembre, en la que encadenó muchos partidos ganando, que quizá le acompañó la suerte, y ahora es que es todo lo contrario. La moneda le está saliendo cruz en partidos que está siendo muy superior. Por ejemplo, recuerdo el partido en casa contra el Oviedo, que es muy superior, merece incluso golear, y se queda en un empate. El día del Getafe en casa también recibe una derrota para mí injusta, en una primera parte en la que por milímetros no se va 2-0 y se va 0-2. Esos pequeños azares del fútbol, ¿no?, que nos hacen un poco condicionarnos por el resultado, pero que realmente yo creo que el español está dando buena imagen. El otro día empata en un campo complicado como el del Betis, y aunque este partido lo tiene muy, muy difícil para sacar algo, yo creo que lo que queda de temporada sí que sacará puntos, y no se verá ni con la más mínima duda de poder asomarse al descenso, más con todos los equipos que hay por debajo. Pues dicho queda, y ese pick para el derbi catalán del sábado a las 6:30 entre Barça y Español. Un abrazo, John, hablamos la semana que viene. Un abrazo enorme, Adrián, muchas gracias. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!